Dios bendiga a cada uno en forma especial, a las personas nuevas que se están agregando. De nuevo su pastor Joel Jara, llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Son palabras que yo siempre digo, pero es importante saber que se trata de un mensaje de la palabra del Señor. Bien, así que vamos a ir entonces a leer su palabra para luego orar. El mensaje está allí, ¿cierto? En el Evangelio de Juan. Vamos a leer varios pasajes, ¿cierto? Varios versículos. Pero comenzando por este primer versículo, ¿cierto? Allí en Primera de Juan, el Evangelio de Juan, ¿cierto? En el capítulo 1 de Juan, verso 12 dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia para darle gracias por su amor, por su misericordia, Señor, por todo lo que usted hace por cada uno de nosotros. Señor, no alcanzamos a entender ese amor tan grande que tú tienes con tus hijas y con tus hijos, Señor, a través del mundo entero. En esta hora, mi Dios, te ruego que me ayudes, Señor, a exhortar, Señor, tu palabra, a llevar, Señor, este mensaje, que lo único que queremos, Señor, es lograr, Señor, que muchas personas más te conozcan y crean, bendito Dios, para que vengan a tu presencia, Señor, y también pasen a ser parte, Señor, de la familia suya. Mi Señor, por esa razón se predica el Evangelio en diferentes partes del mundo. Ayúdanos entonces a hacernos entender, Señor, a todo el liderazgo de la iglesia, Señor, de tal manera, Señor, que la palabra que se entregue llegue a cada uno de quienes van a escuchar y a ver, Señor, estos mensajes, estos videos y este video en especial, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tenemos entonces este pasaje, ¿cierto?, que leí, que nos habla ya de que pasamos a ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios ya desde el momento que creemos y le recibimos. Entonces aquí se dan los 4 pasos que yo he mencionado antes en otros mensajes, ¿verdad? El poder dar ese paso para lograr ser hijo de Dios. Pareciera muy difícil y quizás complicado y para muchos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a decir, los cristianos, que somos hijos de Dios? Bueno, porque la palabra lo dice, porque así lo entendemos claramente. Dice, ¿cierto?, de que si le recibimos, ¿cierto?, si creemos, ¿ya? Dios, el Todopoderoso, nos da esa potestad, ese derecho de ser hijos de Dios. Bueno, todo esto implica, ¿cierto?, arrepentimiento, implica pedir perdón, ¿verdad? Pero reconocer en este tiempo la obra redentora de Cristo se incluyen, ¿cierto?, estos 4 pasos que nosotros siempre mencionamos. Bien, el tema de hoy entonces se centra un poco en esto, en que somos hijos de Dios, pero nos debemos hacer una pregunta. ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Cómo está su vida cristiana y cómo está mi vida cristiana? A la luz de la palabra, entonces, vamos a ver algunos mensajes que nos ayuden, ¿cierto?, a ir entendiendo y comprendiendo un poco más esto, porque lo más importante de todo es que la palabra lo dice, ¿cierto?, lo ratifica en que pasamos a ser hijos de Dios, si realmente creemos y le recibimos. Bien, mire, en primer lugar, entonces, leímos este pasaje, vamos a leer otros como yo dije, ¿ya? Pero introduciéndonos un poco en el tema, ¿ya? En Hechos 11:26 se les llamó cristianos a las personas por primera vez. Y esto fue allí en Antioquía. Se les llamó por primera vez a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, se les llamó entonces cristianos. Cristianos por primera vez.
Porque antes tenían otros nombres, los seguidores de Jesús, los del camino, porque Jesús caminaba mucho, y otros nombres que tenían, ¿cierto? Pero a partir de ese momento ya se les llamó por primera vez cristianos. Bien, usted lo puede buscar allí, ¿cierto? Eso está en Hechos 26. A ver si lo vamos a leer rápidamente, si no, no cuesta mucho ir allí, ¿cierto? Vamos a ver Hechos 11 para que tengamos bien clara la referencia y usted entonces tenga el fundamento ya de decirlo con certeza, con claridad. 11:26 dice: y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, en Antioquía. Este fue un informe que se entregó a Jerusalén, ¿cierto? Donde allí Pablo explica qué era lo que se estaba haciendo, cómo se estaba llevando el mensaje a otros lugares. Bien, entonces tenemos ese dato, por primera vez entonces llamados cristianos. Luego nuestro Señor Jesucristo, el mismo, nuestro Señor, ¿cierto? Él dice allí en Mateo 23:8, ¿ya? Mateo 23:8, también esto por primera vez, le dice, ¿cierto?, a los discípulos, a todos los que estaban allí con él, ¿cierto?, los que se juntaban para ver a Jesús, algunos queriendo, ¿cierto?, en el liderazgo, ser más bien alguien reconocido, ser una especie de maestro, pero el Señor les dice algo, ya claramente en el 23:8 lo voy a leer para que usted tenga otro fundamento importante. Dice lo siguiente: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, que significa maestro. O sea, ustedes no quieran, ¿cierto?, ser llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Está diciendo el Señor, o sea, yo soy el maestro, ¿ya? Y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros entonces sois hermanos. Entonces tenemos, ¿cierto?, tres cosas tremendamente importantes. Primero, hijos llamados por nuestro Señor, ¿cierto?, desde el momento que le reconocemos a Él, lo vamos a ver en detalle más adelante. Luego, ¿cierto?, llamados por primera vez cristianos allí en Antioquía, ¿cierto? Antioquía, que ahora podemos saber, ¿cierto?, que esto se origina allí en Turquía. Entonces, se les llamó por primera vez cristianos. Y tercero, ¿cierto?, nuestro propio Señor Jesucristo nos dice, en lugar de que os llamen maestro, ustedes todos son hermanos, ¿ya? Si bien es cierto, hay diferentes liderazgos, pero somos todos hermanos. ¿Hermanos en qué? En la fe que Jesucristo, ¿cierto?, trajo al mundo, trajo la salvación, y a través de esa fe, de creer en Jesucristo, ¿cierto?, todos nosotros somos hermanos. De ahí entonces que viene la palabra para los creyentes, para los cristianos, que somos llamados hermanos. Y hasta el día de hoy nos decimos hermanos. ¿Por qué? Hermanos en la fe. Bien, se entendió ahí como introducción esto, y vamos rápidamente entonces ahora al punto 1. ¿Cristo a qué vino? Cristo fue enfático en decir, ¿cierto? En primer lugar, Él dice, yo soy, ¿cierto?, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces íbamos conociendo lo que Jesucristo es, ¿ya? Luego Él dice, allí en Lucas, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo dice claramente, ya, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo voy a leer para que tener la seguridad.
Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, ¿cierto? Se refiere a Jesucristo, es Jesucristo mismo que está hablando. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes habían perdido? La humanidad entera. ¿Ya? Entonces Él vino a rescatarnos, a salvarnos. Bien, luego, ¿cierto? Lucas, también, ¿cierto? Lucas 4:12. Vamos a leer bastante palabras en el día de hoy. Lucas 4:12, ¿qué dice? Dice que Él trae, ¿cierto? Libertad, Lucas 4:18. Él viene, sí, el versículo es un poco largo, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego menciona, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, en resumen, el Señor viene también a darnos libertad, Él a proclamar libertad para todos los que están cautivos de tantas cosas en aquel tiempo como en el día de hoy. La humanidad está cautiva por las cosas del mundo, ¿ya? Y Él vino a darnos entonces también, a darnos libertad. En resumen, el Señor viene, ¿cierto?, a destruir las obras del enemigo, de Satanás, para que las personas puedan proceder a buscar la presencia de Dios. También establece el Señor claramente, ¿cierto? Y esto lo podemos encontrar en Hechos 4:12, dice que en ningún otro Dios que se le llame, ¿cierto?, hay salvación. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer, dice. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto lo tenemos que tener súper claro todos nosotros. No existe ninguna entidad, ¿cierto?, en la tierra en quien podamos ser salvos. Entonces, cuando nos nombran otro tipo de Dios, no lo creamos. Solamente Jesucristo es el único camino a la eternidad con Dios. No existe nada en el mundo en que el hombre pueda ser salvo. No existen otro tipo de dioses. Cuando escuchamos religiones, ¿cierto?, que apuntan a otros dioses, no lo debemos creer. Solamente en Jesucristo. La era de la gracia es solamente Jesucristo. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz es la que nos da, ¿cierto?, toda la libertad y nos da y nos muestra la forma en cómo nosotros podemos buscar, ¿cierto?, esa salvación. No existe entonces ningún otro camino, no existe ninguna otra fórmula para ser salvo. Solamente Jesucristo. No existe en el cielo, bajo el cielo dado a los hombres, alguien superior a Jesucristo. No hay. Amén. Eso tiene que estar súper claro. Bien, terminado el punto 1. Punto 2. Mostró su amor por la humanidad. Dios desde el principio muestra su amor por la humanidad. ¿Cierto? El pasaje conocido allí, Juan 3:16, que dice, ¿cierto?, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿cierto?, para que todo el que crea en Él no se pierda, ¿ya?, sino que tenga vida eterna. Está diciendo que no se pierda, ya, creyendo en ningún otro Dios, sino que crea en ese Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rescatador, Él es el que vino, ¿cierto?, a rescatar a esta humanidad que estaba completamente perdida. Él es el único.
Por eso el amor de Él es tan grande que llega a ese punto, ¿ya? Llega a morir. Él mostró su amor, ¿cierto? Yendo a la cruz, a morir por nosotros. Por eso es que no puede existir otro Salvador. Romanos 5:8 lo dice claramente, ya lo voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ya lo somos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, siendo pecadores, el mundo entero, ¿cierto? Sin Cristo, Él murió para darnos vida y para darnos vida eterna, para ser salvos de ir sin Cristo a la eternidad, que será muy, muy amarga, muy malo. Entonces, el amor de Dios fue tan grande que no le importó ir a morir por usted y por mí allí en la cruz. Son cosas tan básicas, elementales, que nosotros tenemos que saber y entender. No podemos desconectarnos de aquello, ¿cierto? Porque así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios, de grande, de lleno de amor y de misericordia. Nos habla también, ¿cierto? Nos habla también de salvar, dice, salvar a los pecadores. Mire lo que dice allí en primera de Timoteo 1:15. ¿Qué dijo el Señor en Timoteo 1:15? Esto está allí, ¿cierto? En primera de Timoteo. Voy a ir a Timoteo. Yo les dije que íbamos a leer bastante palabras en el día de hoy, pero es necesario. Usted puede ir anotando. Yo principalmente doy la cita para los que están anotando. ¿Qué dice entonces primera de Timoteo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Vino a salvar entonces a los pecadores. El amor de Él es tan grande que vino a morir, ¿cierto?, por todos nosotros, por los pecadores. El apóstol Pablo dice, uno de ellos soy yo, soy el primero, dice. ¿Ya? Por eso es que no hay nadie en el mundo sin pecado. Solamente el hombre se puede liberar del pecado a través de la sangre de Cristo. No hay otra forma. No existe otra fórmula. Solamente a través de la sangre de Cristo. Todos los demás, ¿cierto? Nadie podría decir que estoy completamente libre de pecado. No fallamos, ¿cierto? Pero tenemos la sangre de Cristo que nos limpia. Por eso es importante ir al perdón de Dios, que es permanente. Amén. Luego, Él quiere que todos sean salvos, que la humanidad entera se salve. Lo dice el Señor, ¿cierto? A través del apóstol Pablo. Está allí, ¿cierto? En misma primera de Timoteo, ¿cierto? 2:4, ¿qué dice? El cual quiere, se refiere al Señor, que todos los hombres sean salvos. Cuando dice hombre se refiere, ¿cierto?, al género humano, hombre y mujer, a todos los seres humanos. Dice que Él quiere que todos sean salvos, procedan, ¿cierto?, a la salvación. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, conocimiento de la verdad que es Cristo. Su palabra es verdad. Entonces, tenemos todos los elementos ya a través de la palabra, ¿cierto?, que lo dice claramente de qué manera entonces los hombres, ¿cierto?, los seres humanos podemos proceder a buscar la salvación a los pecadores, pero Él quiere que todos los seres humanos, hombres y mujeres de este mundo, procedan a la salvación.
Pero hay algo importante que nuestro Señor deja claro allí mismo en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5, o sea, a continuación. Él quiere que todos se salven, pero dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces nos dice claramente que queriendo Él que toda la humanidad se salve, ¿cierto? Y le aclara, ¿cierto? Y despeja todas las dudas que podamos tener, que hay un solo Dios, Dios Padre, ¿cierto? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe entonces ningún otro mediador, no existe nada. No existe otro mediador. Solamente Jesucristo, Dios Padre y Jesucristo el mediador. Entonces, ¿a quién tenemos que ir nosotros? Cuando dice mediador, es alguien, ¿cierto?, que está entre el hombre y Dios. Y lo único que está entre el hombre y Dios es Jesucristo. ¿Se fija? Jesucristo hecho hombre, que vino a la tierra, y Jesucristo ahora, ¿cierto?, crucificado, y Jesucristo resucitado. Entonces, Él cumplió con todos los requisitos para ser nuestro mediador y para ser, ¿cierto?, nuestra fórmula de rescate, nuestra fórmula de salvación. Entonces, no hay nadie más que cumpla estos requisitos. No existe en la tierra otra persona que cumpla requisitos para ser mediador. Solamente entonces Jesucristo. Bien, ¿se entendió? Yo sé que sí. Perfecto. Vamos entonces al punto 3. Punto 3. Adopción como hijos de Dios. Adopción, ¿cierto? Como hijos de Dios. Como hijos de Dios leímos el pasaje, ¿cierto? Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, ¿cierto? En que nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos entonces? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar y nosotros darnos cuenta cómo es esta relación, ¿cierto?, de hijo y cómo nosotros podemos ir entendiendo? Ya dijimos que reconociendo a Cristo como Señor y Salvador es el primer paso, ¿ya? Y están incluidos, ¿cierto?, allí la forma como nos hacemos cristianos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero los hijos deben ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Allí vamos conociendo entonces una de las características de hijo. Y lo dice claramente Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjese bien. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos, dice el apóstol Pablo, son hijos de Dios. Bien, entonces vamos conociendo ya de que de ser hijos, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta por estas características, por esta forma en que se conducen los hijos de Dios, los cristianos. Son entonces conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Luego, reafirmar esto, ¿cierto?, en Romanos 8:16, un poquito más adelante, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ya da testimonio a nuestro espíritu, ¿ya? Cuando digo el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros cuando lo reconocemos a Él como Dios, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, ¿verdad? Dice la palabra que somos hijos, ¿verdad? Somos hijos. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio de eso? Ya dice que ese Espíritu Santo que viene a nosotros da testimonio a nuestro espíritu. Se refiere, ¿cierto?, a ese hálito de vida que Dios puso en todos los seres humanos. En todos los seres humanos está, y por eso estamos vivos, ¿cierto? Por eso tenemos vida.
En el momento que sale el Espíritu es porque ya no dejamos de existir como personas. Entonces, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿cierto? A ese hálito de vida que tenemos dentro de nosotros, da testimonio de que somos hijos de Dios. Lo voy a leer. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo, repito, que entra a nosotros, ya da testimonio a nuestro espíritu de vida, ¿cierto? Que somos hijos de Dios. Entonces hay dos argumentos sólidos bíblicos para decir quiénes son hijos y quiénes no son hijos. Se fija, usted se va dando cuenta y usted allí ya está analizando, ¿cierto?, si es hijo o no de Dios. Estas son las formas de descubrirnos a nosotros mismos como cristianos. Y luego, ¿cierto?, agrega algo más importante todavía. El verso 17, 8:17, miren lo que dice, que nosotros dice que pasamos a ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, hermano, cada versículo que vamos leyendo, entonces nos va dando tremendas bendiciones. Mire lo que dice claramente, y si hijo, dice, ¿cierto? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con nuestro Señor Jesucristo seremos glorificados en ese día, ¿cierto? Allí en la eternidad. Entonces, hermano, qué privilegio más grande de ser hijos de Dios, qué privilegio más grande ser un cristiano activo, pero hijo de Dios, conociéndose, ¿cierto?, que somos guiados por el Espíritu, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que sí somos hijos de Dios, y luego que también, si cumplimos estos requisitos, ¿cierto?, pasamos a ser herederos de Dios, herederos del reino de los cielos y de todo lo de Dios, imagínense. Coherederos con Cristo, que se hizo hombre en la tierra por nosotros, para entendernos y comprendernos. Hermano, así de relevante, así es de importante ser hijo de Dios, ser una hija de Dios. Qué privilegio más grande para nosotros, ¿verdad? Qué importante entonces ser un hijo, ser una hija de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, entendemos este gran privilegio, pero debemos también saber que como hijos tenemos una gran y tremenda responsabilidad. Repito, como hijo, como hija de Dios, tenemos una grande, pero grande responsabilidad. Conducirnos primero como cristianos, ¿cierto? Y al mismo tiempo hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Él antes de partir le dijo a sus discípulos que fueran a todas las naciones, hicieran discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Y que bautizaran el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dice, ¿cierto?, a sus apóstoles, a sus discípulos. Y luego les dice, ¿cierto?, que le enseñen todas las cosas que Él les ha enseñado y que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Fue la misión que se conoce como la Gran Comisión, está ahí en Mateo 28, ¿cierto?, 19 y 20, lo que yo estoy mencionando. Y eso fue para los discípulos, pero también es para nosotros en el día de hoy. Entonces, como hijos tenemos esa tremenda responsabilidad. Debemos entender que los antiguos cristianos, los discípulos, ¿cierto?, del Señor, los apóstoles del Señor, llevaron este mensaje, fueron responsables ellos, y llevaron el mensaje, murieron ellos llevando el mensaje del Señor a diferentes lugares. Creo que el domingo pasado les mencionaba yo, mis hermanos, ¿cierto?, que ellos salieron, ¿cierto?, del Medio Oriente, desde mismo Israel, llevando el mensaje, ¿cierto?, de salvación. Luego fueron en toda esa zona, pero luego pasaron a Europa, ¿cierto?
Y luego de Europa vino a las Américas primero, ¿cierto? Llegó allí a América del Norte, y de América del Norte vienen, ¿cierto?, los predicadores, América Central y América del Sur, donde está nuestro país, Chile, ¿verdad? Y llegó el Evangelio a nosotros, quizás no hace tanto tiempo. Debemos entender que el Evangelio en Chile comienza, ¿cierto?, con el nacimiento de la República. O sea, llevamos aquí, se está predicando el Evangelio hace poco más de 200 años. No es tanto tiempo, ¿verdad? Son 200 años y un poquito más. Y que se ha ido masificando, ¿cierto? Y últimamente el Evangelio se sigue extendiendo. Nosotros somos como somos la última parte del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, sus discípulos, ¿cierto? En aquel tiempo, los discípulos del Señor cumplieron con este requisito. Responsablemente ellos fueron y llevaron el mensaje a todas partes. La pregunta entonces para nosotros es, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos llevando el mensaje a otras personas? Es más, nos podríamos preguntar en qué se traduce nuestra vida cristiana. ¿En qué se traduce su vida cristiana? ¿En qué se traduce mi vida cristiana? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente usted como hijo de Dios? ¿Cómo se siente usted como hija de Dios? Regocijado, me imagino, regocijado, ¿verdad? Gozoso de ser hijo de Dios. Pero también me tengo que hacer preguntas, ¿cómo me ve mi propia familia? Para usted que es casado, ¿cómo lo ve su esposa? ¿Cómo lo ven sus hijos si tiene hijos? Para usted, hermana querida, que es la esposa, ¿cómo lo ve? ¿Cómo la ve su marido como hija de Dios? ¿Cómo la ven sus hijas, sus hijos allí? ¿Cómo los ven nuestros propios compañeros de trabajo, compañeros de colegio, los que están estudiando? ¿Cómo lo ven, cierto, allí en el área del trabajo, del negocio? ¿Cómo lo ven los vecinos, etcétera, etcétera? Y podríamos extender esto, ¿cierto? En resumen, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está su testimonio? Son preguntas que nos tenemos que hacer frente a esta gran responsabilidad de ser hijos de Dios, de ser hijas de Dios. Mi vida cristiana, mi testimonio es buena influencia para los demás, para los que me rodean, comenzando por los que están en casa. Y eso es fundamental, comenzando por los que están en casa, porque si nosotros no influenciamos a los que están en nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, tenemos problemas serios. Porque allí están nuestras primeras prédicas, ¿cierto? Nuestros primeros mensajes con nuestra conducta, nuestro testimonio. Entonces es tremendamente importante que habla nuestro testimonio de nosotros. Se ve reflejada la vida de la enseñanza de nuestro Señor en nosotros, en nuestros hogares. ¿Cómo nos conducimos, hermanas queridas? Yo no le estoy llamando la atención a nadie, solamente lo estoy llevando a la reflexión. ¿Cómo se siente usted como hija? ¿Cómo se siente usted como hijo de Dios? La relevancia, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay, ¿cierto?, ese testimonio de nuestro espíritu, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios está dando a nuestra vida. Tenemos esa seguridad. Entonces, hermanos queridos, si no tenemos esa seguridad, necesitamos conversar con el Señor urgentemente. Necesitamos doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, yo quiero ser un buen hijo, quiero ser una buena hija, quiero influenciar a los que me rodean, quiero testificar, quiero ser realmente guiado por el Espíritu Santo de Dios. No quiero guiarme por mis propias experiencias. No quiero guiarme por mis propios sentimientos. No quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si no hemos logrado dar ese tipo de testimonio,
Yo quiero decirle que el Señor no te rechaza, no te desecha, no me desecha a mí, sino que el Señor nos dice hoy una nueva oportunidad. Dios siempre nos está dando nuevas oportunidades, y esta es una nueva oportunidad que el Señor le da a usted y me da a mí para enmendar nuestro camino cristiano. Que nuestro caminar cristiano pueda testificar por sí solo, por nuestros hechos, que somos guiados por el Espíritu de Dios y que estamos siendo responsables como hijos de Dios. Entonces, sintiendo que Dios nos da una nueva oportunidad a pedir perdón al Señor y a buscar de nuevo su presencia, y tenemos una hermosa tarea para el día de mañana. Usted y yo tenemos una hermosa tarea para el día de mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, para el año que viene. El tiempo que el Señor nos dé aquí en la tierra, tenemos entonces un hermoso desafío. Tomémoslo de esa manera, como un desafío. Señor, quizás hasta ahora, hasta este momento, no me he sentido realmente un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que testifique y que sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora quiero serlo. Ayúdame, Señor. Amén. Esa es la idea. Reflexionar con esta palabra y luego tomar acción de manera que podamos corregir aquello que no hemos hecho bien. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te pido, Padre Santo, perdón por todo aquello que no he hecho bien. Quizás mi testimonio, Señor, no ha sido el mejor. Dios mío, ayúdame, porque quiero dar buen testimonio, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, y que mi espíritu, Señor, sienta que tu Espíritu le da testimonio de que sí somos hijos e hijas. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, y a todos los nuevos que se están sumando, a que realmente, junto con hacernos hijos, dando ese primer paso, Señor, reconociéndolo a usted como Señor y Salvador, podamos avanzar siendo buenos hijos y buenas hijas, Señor, productivos. De tal manera, Señor, que tu presencia se vea reflejada en nosotros, Señor, que nuestro testimonio cada día sea más abundante, Señor, bajo tu dirección y bajo tu protección. Gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad. Gracias, mi Señor, porque nos señala el camino a continuar, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, y te doy gracias por cada uno de los que está viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hermanas, Dios bendiga a cada uno, que realmente esta palabra del Señor les ayude a reflexionar. Es la única intención de este su pastor. Un abrazo a la distancia, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.